Dios Padre que tienes mucho amor, te damos gracias. Todos los hermanos y hermanas que hemos sido salvos por la sangre preciosa de Jesús nos hemos reunido hoy. Por medio de la enseñanza de hoy queremos aprender más de ti. Ahora todos estamos orando para el gran seminario de la Biblia que ocurre la próxima semana. Por favor, abre el corazón de todos los espíritus que participen ese día. Y para que todos ellos abran sus corazones y puedan escuchar tu palabra. Tu palabra se está predicando en otros salones también. Permite a los que están escuchando el seminario para que puedan obtener la salvación. Y también sabemos que el Evangelio se está predicando por todo el mundo. Y sabemos que la segunda venida está muy cerca. Queremos que siempre estés con nosotros en cualquier lugar para poder predicar a más personas. Y hay hermanos y hermanas que no pudieron participar hoy. Por favor, permítelos para que puedan participar la próxima vez. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos el libro de Romanos. Romanos 15. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Leamos juntos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes se refiere a las cosas del Antiguo Testamento. Y entre todos los eventos que ocurrieron antes, Dios escogió algunos para escribirlos en el Antiguo Testamento. Y cada una de estas historias es para que nosotros aprendamos la lección. Y especialmente hoy aprenderemos sobre Salomón. Y si se pregunta qué tiene que ver Salomón con nosotros que estamos viviendo en esta época, es para nuestra enseñanza, para la lección. Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Jesús y hasta ahora siempre hemos aprendido sobre el tabernáculo, pero casi nunca aprendimos sobre el templo de Salomón. Entonces hoy por medio de el templo que hizo Salomón, vamos a aprender la lección. Busquen Primero de Reyes. Primero de Reyes. Primero de Reyes 6:1. Aquí aparece la construcción del templo. Primero de Reyes 6:1, leamos juntos. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La edificación de la casa de Jehová era la visión de David, no de Salomón. David quería hacerlo él mismo, pero Dios no se lo permitió. Pero David preparó todas las materiales y él tenía todo listo para edificar.
aunque él mismo no lo pudo hacer. Y después su hijo Salomón, después de ser rey, después de 4 años de su gobernación, comenzó a edificar. Si vemos Primero de Reyes 6:38, leamos juntos. Dice: y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias. Y con todo lo necesario, la edificó pues en 7 años. Dice que lo edificó en 7 años. Es un largo tiempo. Tabernáculo no toma tanto tiempo. Si siguen las reglas mandadas por Jehová, por Moisés, entonces el tabernáculo no tomaba tanto. Pero la casa de Jehová, para edificarla, tenían que usar varios árboles. Y tenían que especialmente usar el árbol de cedro. Y también necesitaba mucho oro. Por eso, el capítulo 6 de Primero de Reyes, el primer capítulo significa que ya comenzaron a edificar. Y el último versículo dice cómo lo acabaron. Desde el versículo 1 al 10 del capítulo 6 aparece la edificación de las partes externales. Y durante la edificación, Jehová les habla. Por eso, mientras ellos edificaban, hubo voz de Jehová. Y él les decía el propósito de esto. Y después de terminar lo external, comenzaron a hacer lo internal. Y aquí en versículo 38 y 39 habla sobre el proceso. Y aquí dice, en el primer versículo dice que Salomón comenzó a edificar. Siempre hay que haber un comienzo. Tal como esto, cuando leemos la Biblia, lo primero que debemos hacer es comenzar. Cuando dicen, ¿cómo voy a leer todo esto? Por ejemplo, la casa de Jehová también, aunque les tomó 7 años, como lo comenzaron, pudieron acabarlo. La Biblia también, algunos terminan en 1 año, otros en 3 años, otros en menos de 1 año. Pero lo importante es que todos ellos acabaron porque comenzaron. Y cuando edificaba este templo, ¿creen que Salomón lo hacía como quería? No. Tenía que hacerlo tal como Jehová quería. Y antes Dios le había dado cómo edificar, le había dado las reglas a David. Si vemos Primero de Reyes 22:2, Primero de Crónica 22:2. Después mandó David que se reuniese y David preparó madera, bronce
hierro y madera de cedro. Leamos juntos versículo 5. Y dijo David: Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Dice que él preparó todo antes de su muerte para que su hijo Salomón comience a edificarlo. Dice con abundancia, para que no le falte nada cuando él edifique. Aunque él no lo pudo hacer con sus propias manos, él hizo todos los preparativos. Y David sabía cómo creerlo porque Dios le había dado las instrucciones. No es algo creado por David, sino Jehová ya le había dado todas las instrucciones. Y por medio de estas instrucciones se lo hacía. Y si vemos capítulo 28, versículo 19. Capítulo 28, versículo 19. Dice: Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dios mismo dibujó y le mandó todos los detalles a David. Y por medio de estas instrucciones él preparó todas las cosas. En la Biblia aparecen muchas estructuras que fue diseñado por Dios. Por ejemplo, el arca de Noé. Todos otros barcos, todos otros arcas se destruyó durante el diluvio, menos el arca que fue diseñado por Dios. Este templo también fue diseñado por Dios. Todas las cosas que Dios diseña tiene propósito. Todo eso representa a Jesús. ¿Qué es el cuerpo de Jesús? Es la iglesia. Si buscamos Efesios, por eso cuando aprendemos sobre el templo, el arca, todas estas cosas tienen que ver con Jesús y la iglesia. Si vemos Efesios 2:20, (20 a 22), leamos juntos: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice que nosotros también juntamente seremos edificados. La casa de Dios era donde Dios estaba. Las iglesias ahora, hoy en día, también es la casa de Dios. Y se está construyendo. El templo que hizo Salomón para Dios
se terminó de edificar en 7 años. Pero nuestra iglesia ahora se está construyendo hasta la segunda venida de Jesús. Cuando la iglesia esté completa, entonces eso es cuando vendrá Jesús de nuevo. Y hasta ese día estamos edificándolo, día a día. Dentro de la iglesia también hay órdenes. Nunca hacemos las cosas como queramos. Tenemos líderes y diferentes servicios para cada uno. Tenemos que seguir las instrucciones, no nuestras opiniones o pensamientos. Nuestra iglesia también, cuando enseñamos el Evangelio, todo tiene que ser basado en la palabra para que cumplamos los requisitos de Dios. Por esto, los edificios también, lo más importante es el base. Hay que siempre recordar que hasta hoy en día estamos construyendo la iglesia, aún no está listo. Pero sin que Dios dé las instrucciones, hay una estructura muy famosa que hicieron los humanos sin las instrucciones de Dios, y eso fue el Torre de Babel. Torre de Babel, Dios nunca mandó a los humanos que lo haga, pero ¿qué pasó? Todo se destruyó. La Biblia dice muy claramente que este mundo se desaparecerá, pero la iglesia estará para siempre. Busquemos primero de Juan. Primero de Juan 2:17. Leamos juntos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Por ejemplo, si hay un lugar en donde dice que es una iglesia, pero ante los ojos de Dios no es una iglesia, será destruido tal como el Torre de Babel. Durante el diluvio, solamente el arca de Noé era el arca que podía salvar a las personas. Solamente este arca que fue preparado por Dios pudo salvar. Y ahora los 7 años de tribulación está esperando. Pero el único lugar seguro será dentro de la iglesia. La voluntad de Dios es de que todo hombre sea salvo oyendo la palabra del Evangelio, o sea, ser salvos. Y sabemos que este templo se está construyendo. Y sabemos que la próxima semana tenemos una gran construcción en la iglesia, que es el Gran Seminario de la Biblia. El Gran Seminario de la Biblia es una oportunidad para construir la iglesia mejor. Si me dice, pastor, ¿yo qué puedo hacer durante la construcción? ¿Qué puedo hacer? Entonces, aunque sea limpien o pueden hacer lo más básico también. Es uno de los eventos más importantes, el Gran Seminario de la Biblia.
Sabemos que durante un año tenemos varios eventos dentro de la iglesia, pero lo más importante ahora es el gran seminario de la Biblia que ocurrirá este marzo. Entonces es mejor que todos participemos porque será el día de construcción. Construir la iglesia no solo significa que lo hacemos físicamente, pintando paredes, no solo eso, sino predicar a más personas y para que ellos sean salvos, construir sus corazones. Por eso, por medio de esta gran construcción, o sea, el gran seminario de la Biblia, podemos reconstruir nuestros corazones y también podemos aprender que lo vamos a hacer por medio de la palabra de Dios. Si vemos Primero de Reyes 6:11, aquí dice, vino la palabra de Jehová. Desde 11 hasta 13. Leamos juntos. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduviese en mis estatutos, e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. En versículo 13 dice, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. El propósito de la casa de Dios es para que Dios esté aquí con nosotros. Y lo que importa no es que edifiquemos solo el edificio, sino es importante de que cada uno de nosotros sigamos la palabra. Y Dios nos había dicho que lo que importa es que cada uno vivamos conforme a la palabra. Lo que importa no es el edificio, sino los espíritus dentro de ese edificio. Y cuando cada uno obedecemos a Dios y vivimos conforme a su palabra, eso es cuando Él estará con nosotros. Es importante de que por favor sigamos la palabra. Dios dijo que si oramos en su casa, Él nos oirá. Esto fue el propósito de haber construido el templo y la iglesia. Si vemos segundo de Pedro, segundo de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios
dijo: Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice: nosotros somos el templo de Dios viviente. Somos el templo del Dios viviente. Dios dijo que Él estará entre nosotros y Él será nuestro Dios y nosotros sus hijos. Ahora Dios está en la iglesia. Sabemos que ahora es la época de las iglesias. Y si leemos Apocalipsis aparecen los 7 candeleros. Los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Y entre esos candeleros pasa Dios. Primeramente tienen que saber la verdad, ser salvo y después entender la iglesia. Los que no entienden la iglesia no pueden continuar su vida cristiana, no pueden predicar. Ellos mismos personalmente irían al cielo, pero no tendrán ninguna gloria. Porque Dios está dentro de la iglesia y trabaja por la iglesia, no por un individual. Y tal como hubo templo en esa época, ahora Él anda por medio de las iglesias. Y podemos saber que la palabra llega cuando estamos construyendo. Nosotros también aún no se había construido completamente, por eso nosotros nos reunimos cada domingo para escuchar el mensaje de Dios y para chequear si estoy yendo al camino correcto, a la dirección correcta. Y por medio de muchas palabras podemos saber: así es como se hace el templo. Y mientras Salomón edificaba, hubo voz de Dios. Entonces recuerden que la palabra de Dios entra solo cuando estamos oyendo, solo cuando estamos construyendo. Dentro de la iglesia, porque si nos apartamos de la iglesia, la palabra no entra. Y estas voces de Jehová hará que nos despertemos y nos guiará hacia el camino correcto. Construir significa obedecer a Dios, obedecer sus instrucciones. Y después de que acabaron de construir lo external, Dios les mandó que comiencen con lo de internal. Entonces, si se preguntan, ¿por qué a mí no me da ningún poder? Es porque quizás no están obedeciendo la palabra. Solo los que quieren vivir para Dios son los que obtienen más palabra de Jehová y Jehová les habla. Pero si hay alguien que no vive conforme a la palabra, entonces primeramente tienen que aprender a vivir conforme a esa palabra. Si sienten que su proceso había parado, es porque no están siguiendo la palabra. Si la palabra nos dice oren, oramos. Si nos dice tengan comunión, tenemos que tener comunión.
Y a los que cumplen todo esto, Dios trabajará más. Pero si no obedecen una palabra, entonces nada les irá bien. Por eso Dios siempre nos da poder. Si buscamos Primero de Reyes 6:2, leamos juntos. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Antes siempre medían con codos. Yo como tengo brazos cortos, quizás la medida no será preciso, pero siempre usaban codos. La anchura era más o menos 10 metros y la altura era casi como 15 metros. Es 2 veces más que el tabernáculo. ¿Por qué hacían el tabernáculo con carpa? Era porque tenían que mover. Siempre tenían que mudarse. Tenían que caminar con todo. Para esto Dios dijo que no lo hagan con piedra, porque si hacen con piedra, ¿cómo lo pueden llevar a varios lugares? Por eso Dios les mandó que haga con carpa para que puedan moverse más fácilmente. Pero cuando Salomón hizo el templo, Dios le dijo que use piedras y que lo decore con árbol de cedro. Y el lugar en donde Dios mandó que hagan este templo fue una montaña que aparece en Segundo de Crónicas 3:1. Segundo de Crónicas 3:1. 3:1. Leamos juntos. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. En versículo 2 dice que fue el primer día y aquí podemos saber que describen más sobre el templo. Por ejemplo, que fue construido en Moriah. Y este lugar Moriah simboliza algo muy importante. Ahora están viviendo en Calgary y cada uno tiene que escoger sus casas. Y aunque no vivan por largo tiempo, cuando escojan su casa tienen que escogerlo bien. Si pueden caminar hasta el colegio, hasta su trabajo, tienen que calcular todo. Si vemos la tierra de Israel, Jerusalén es el capital y estaban pensando dónde poner el templo de Dios. Era encima del árbol de Moriah. Si hablamos sobre el monte Moriah, tenemos que aprender desde Génesis. Fue cuando Dios le dijo a Abraham
que sacrifique a su hijo en el monte Moriah. Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac en el monte Moriah. Busquemos Génesis 22:2. Leamos juntos y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Conocemos que el ofrecio es de matar y para que derrame sangre y después a quemar. Y Abraham obedeció a Dios y estaba a punto de matarlo cuando Dios le dijo que está bien. Si vemos Hebreos 11:17. Hebreos 11:17. Aquí dice: hemos aprendido que Hebreos capítulo 11 se trata de la fe. Aquí dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac era sombra de Jesús. Dios le dijo a María que llame a Jesús Jesús. Isaac también fue llamado Isaac porque Dios le había dicho que lo llame de esa manera. Isaac era imposible de nacer para él. Tal como Jesús, quien nació bajo María, y los dos nacieron con un milagro. Y varias cosas de él es semejante a Jesús. Y tal como Jesús se acostó en la cruz, Isaac también se acostó en donde daban su ofrenda, su ofreció. Entonces podemos saber que en la imagen de Isaac se trata de la muerte y la resurrección de Jesús. Y todo esto ocurre en el monte Moriah. El templo está entre el nacimiento y la muerte de Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús. Los que creen esto verdaderamente pueden crecer en la iglesia
Y recuerden que ese lugar era el monte Moria. Y después, cuando David estaba gobernando, él cometió un error y hubo una plaga, pero la plaga se acabó justamente en el monte Moria. Todo esto ocurrió en el monte Moria, y ahí fue donde construyeron el templo. Nosotros también, por la muerte y resurrección de Dios, ya podemos vivir. Y ahora somos sus hijos, somos miembros de la iglesia. Y Salomón comenzó a edificar este templo en este lugar. Por eso, primeramente, lo básico que tenemos que saber es que fue hecho encima del monte Moria. Aquí es el templo de Salomón. Fue hecho en Jerusalén. Aquí es donde está el monte Moria. Ahí fue donde Abraham casi sacrificó a su hijo. Aquí le llaman el palacio de David. Ahora en este lugar las personas dicen que aquí mismo fue donde Isaac fue sacrificado. Y si regresamos a primero de Reyes 6, 3. Leamos juntos. Y el pórtico delante del templo de la tierra de la casa venía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Si vemos en la pantalla, esta parte es como la entrada. Y aquí está el lugar santo y el lugar santísimo. Y enfrente del lugar santo y santísimo había esta entrada. Y tenían que pasar por 2 pilares y se llamaba Boaz y Jaquín. Si buscamos Segundo de Crónicas 3:17. Tres 17. Veamos 15 primero. Aquí dice, delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una con sus capiteles encima de 5. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz.
Aquí Jaquín significa él lo edificará. Y Boaz significa él tiene poder. Y estos dos pilares estaban enfrente de la entrada. Y aquí aparecen dos pilares siempre al principio. Y antes de entrar al templo, lo primero que veía eran Jaquín y Boaz. Y también habían 10 lugares para lavar las manos. Y Dios era quien hacía todo esto. Ese templo pudo ser construido por la ayuda de Dios. Aunque David lo quería hacer, él nunca lo pudo hacer. Porque solo lo podemos hacer cuando Dios lo permite. ¿Quién creó Israel? Dios. Porque Dios tiene poder. Y este Israel que era tan débil pudo recuperar en poco tiempo. El templo también, la iglesia también. Dios lo construye porque Él tiene poder. ¿Y quién construye los líderes de la iglesia? Dios lo hace. Si me dice pastor, yo no tengo poder, ¿qué puedo hacer? Recuérdense de Boaz. Boaz significa Él tiene poder. Si pasan, entonces Dios les ayudará. Y también recuerden a Jaquín. Dice que Dios nos construye. Dios nos construirá. Y Él tiene poder. Él nos puede levantar porque tiene poder. Entonces recuerden que la iglesia no soy yo quien lo construye, sino Dios. Y nosotros solamente colaboramos. Él solamente nos llamó para que tengamos la oportunidad de trabajar con Él. Por ejemplo, si una persona es elegido como presidente, entonces él puede escoger a sus personas. Y los que sean llamados para que trabajen con él, tienen mucho honor. Y si alguien no gobierna bien, sin esta persona, la nación puede Por eso antes de entrar al templo habían estos dos pilares. Cuando yo primeramente fui a la iglesia de Guayaquil en Ecuador, lo primero que veía eran dos palmeras. Y me habían dicho que esos dos palmeras eran como Boaz y Jaquín. Podían pasar por al lado, pero yo siempre quise pasar por entre esas dos palmeras, porque me parecían como Boaz y Jaquín. Sin importar si yo participo o no, la iglesia siempre será, Dios siempre trabajará por la iglesia. Si tenemos la oportunidad de hacer servicio en la iglesia, tenemos que dar muchas gracias porque como una persona como yo puedo trabajar para el Señor. Entonces recuerden que significa
Él tiene poder y Él lo construirá. Y también antes de entrar al lugar santo había la entrada. Entonces aquí dice que el lugar santo le llamaban como el lugar external y el lugar santísimo era el lugar internal porque estaba más profundo. Y hay algo más que era diferente que el tabernáculo. Si vemos primero de Reyes 6:4 dice, e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. ¿En el tabernáculo había ventanas? No había, por eso era muy oscuro. Solamente usaban el candelero de oro, la menora, para alumbrar. Pero este templo de Dios, Dios le había mandado que hagan ventanas. Por eso el templo, recuerden que el templo sí tenían ventanas y entraba luz por fuera también. Y también si vemos versículo 5 dice, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Hizo lugares como cuartos. Estaba contra las paredes. Y en estos lugares podían comer y descansar los sacerdotes. Y en versículo 6 dice, el aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. ¿Cuántos pisos? 3 pisos. Y la planta más baja era de 5 codos, el del medio 6 y la planta más alta de 7 codos. Sabemos que cuando nosotros construimos una casa, cada vez que subimos el tamaño disminuye, pero este templo era diferente. Este templo iba aumentando más cada vez que subían otra planta. Y si solo leemos esto, no podemos saber bien, no podemos imaginarnos bien. Así que preparé esta imagen. Por eso siempre hay estos dos pilares. Y ahí la entrada. Y aquí era la entrada, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en la entrada no había puerta. Y aquí aparecen los cuartos. Y habían 3 pisos. Había una puerta y 3 pisos. Y así era por dentro. Y cada vez el tamaño, la anchura se aumentaba de esta manera. 7 codos, 6 codos y 5 codos. Entonces hubo muchos cuartos o no, había bastante.
Y esto estaba por Y cuando leen, pueden imaginar esto. Y también si vamos a Primero de Reyes. (29) Leamos juntos. Dice, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. También versículo 30, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Cuando seguimos leyendo, todo lo de dentro era oro. Y habían tres cosas. Y había figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores. Había la entrada y había la puerta para entrar al lugar santo y después otra puerta para el lugar santísimo. Y cada una de estas puertas usaban diferentes árboles. Y cuando entramos, habían candeleros, 10 candeleros, y brillaba bastante porque todo era de oro. Y hay dibujo de ángeles, de palmeras y de flores. Estaba por toda la pared. Y sabemos que los querubines, los ángeles querubines son los que adoran a Dios desde lo más cerca. Esto representa que Dios está en este lugar. Y cada vez que las personas veían estas figuras de los ángeles, podías saber. Y la palmera representa la victoria. Y estas flores era para que se alegren. Tal alegría. Esto es lo que representa la flor. Hay tres cosas que debemos recordar en la iglesia. Primeramente, que Dios está con nosotros. Y Dios nos prometió que nosotros siempre tendremos victoria, que podemos vencer todo. Y si buscamos primero de Juan 4, primero de Juan 5, 5:5, 4-5. Primero de Juan 5, versículo 4-5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dios hizo que los cristianos siempre podamos vencer a este mundo. Por eso dentro de la iglesia siempre hay palmeras, porque Él nos prometió la victoria.
Si buscamos Romanos 8, Romanos 8:37. Romanos 8:37, leamos juntos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es lo que hizo Dios. Las flores representan la paz y dentro de la iglesia hay paz porque Dios está con nosotros. Y si regresamos a Primero de Reyes 6, seis 20 a 22, leamos juntos. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Aquí aparece oro, oro y oro. Todo era de puro oro. Por eso el templo era el lugar más caro de Israel. Más caro. Porque todo era oro. El tabernáculo tenía un solo altar de incienso. Y también el tabernáculo tenía un fuente de bronce, pero el templo tenía 10 fuentes de bronce y 10 candeleros de oro. El tabernáculo solo tenía uno. Y cuando estaba buscando estas imágenes en el internet, hay muchísimos dibujos que dibujaron mal. Porque tiene que haber 10, pero algunos solo dibujan menos de 10. Y si leen este versículo en la Biblia pueden distinguir cuáles dibujos son correctos. Si buscamos Segundo de Crónica 4:7, dice: hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. Este dibujo está muy correcto, por ejemplo, porque hay un altar de incienso y hay 10 fuentes de bronce. Y aquí en el altar de incienso también hay 4 cuernos. Los cuernos representan el poder. Y en otros dibujos, aquí dibujaron mal. Aquí solo dibujaron una mesa. Hay muchos dibujos así. Creo que ellos solo pensaron del tabernáculo, pero recuerden que en el templo había 10.
y todo era de oro. Y era el lugar más caro. ¿Cuánto oro había en el templo? Dice que había 600 talentos de oro. Y estaba buscando cuánto cuesta un talento. Un talento es más o menos 34 kilos y es 5.500. Era como 5 millones. Por eso el templo era el lugar más caro. Y la iglesia en esto hoy en día es el lugar más caro también. ¿Por qué? Porque la iglesia fue comprado por la sangre de Jesús. El creador de todo este mundo llegó a este mundo para salvarnos y derramó la sangre. Y con esa sangre compró la iglesia. Por eso la iglesia es muy caro. La iglesia es caro no significa que este edificio es caro, sino que cada uno de nosotros somos muy caros. Los que somos salvos somos como joyas, y Dios nos da glorias dependiendo de cada joya. Y si vemos los sacerdotes, cada uno tiene joyas en su pecho, y cada joya tienen 12 joyas y cada uno representa cada tribu. Cada uno de los hermanos que ya fuimos salvos somos joyas, somos hijos de Dios. Y cuando ahora predicamos a más personas para el gran seminario de la Biblia, entonces obtendremos más joyas. Aquí hay alguien de aquí que tiene joyas caros en sus casas. Claro que no. Por eso es que aquí en la iglesia tenemos a cada uno de las joyas. Cada hermano es una joya y hay que tratarlos bien. Entonces busquemos el último 2 versículos. Primero regresemos a Primero de Reyes 6:7 dice, y cuando se edificó la casa la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Por eso creo que tomó 7 años, porque estaba hechos de piedra. Ellos tenían que medir todo y después de medir, si tratan de edificar pero no cabe, entonces tenían que traerlo otra vez afuera y medir. La iglesia también, nosotros estamos construyendo juntos. Si buscamos primero de Pedro 2:4, primero de Pedro 2:4-5, dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No dice piedra muerta, sino viva.
Aquí dice que nosotros somos como las piedras vivas. A veces han usado piedra para edificar una casa. Para hacer eso, tienen que diseñar la piedra bien. Hay que cortarlo. Si tienen diferentes opiniones, entonces, ¿cómo pueden ser unos? Algunos tienen que entender, algunos tienen que votar sus pensamientos y así para que todos puedan crear una sola casa. Pero dentro de la iglesia, si algo no les parece bien, entonces en sus casas tienen que reflexionar. Y en la próxima comunión tienen que venir y ser más humildes. Pero si dentro de la iglesia hay alguien que solo dicen sus opiniones, entonces siempre van a pelear. Pero acuérdense que dentro del templo no había ruidos. Significa que no tenemos que pelear o luchar dentro de la iglesia. Cuando nosotros escogemos los líderes de la iglesia, lo primero que nosotros recordamos es que no hay que haber luchas ni discusiones. No tenemos que discutir. Y por último, busquemos Primero de Corintios. Primero de Corintios 5, 19 a 20. Leamos juntos. Primero de Corintios 6, 19 a 20. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros no somos de nosotros mismos, somos de Dios. Tenemos otro dueño. Por eso los servidores de Dios se llamaron como siervos. Ellos hacen tal como les manda el dueño. Nuestro Dios nos prometió que nos pagará dependiendo de lo que hemos hecho. Pero en versículo 20 dice que fueron comprados por precio. La sangre de Jesús. Él nos compró. Esto lo compré yo lo pagué porque yo lo necesito. El que necesita paga. Dios nos compró. ¿Por qué nos compró? Porque nos necesita. Entonces nosotros por nuestras acciones no podemos entrar al cielo. Nuestro dueño tiene que pagar para que entremos al cielo. Pero nosotros hacemos estos servicios y acciones para recibir la gloria. Después de que la casa de Dios ha sido cumplido, después de entrar todo era de oro, estaba hermoso. Y busquemos el último. Ya les había dicho que era el último versículo, pero veamos el último versículo. Salmos 65:4.
Leamos juntos. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Los que tienen servicio dentro de la iglesia tienen mucha bendición. Los que son salvos pueden entrar a la iglesia y estaremos satisfechos de la hermosura de la casa de Dios. Tal como el templo que hizo Salomón era muy hermoso, los que pueden ver la hermosura de la iglesia tienen mucha bendición. Pero si hay alguien que odia a los hermanos y odia a la iglesia, no es porque la iglesia tiene un problema. Ese hermano tiene el problema. Hay la hermosura dentro de la iglesia y tenemos que poder verlo. Tenemos que saber que dentro de ello está la alegría. Entonces hoy hemos aprendido varias cosas por medio de el templo de Salomón. Entonces ya que sabemos, piensen de esto y recuerden que el templo era muy caro y muy hermoso. Que había Boaz y Jaquín, los dos pilares. Oremos juntos. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy por medio del templo de Salomón hemos aprendido varias enseñanzas. Queremos que tú, por favor, trabajes por medio de nuestra iglesia y queremos que nuestra iglesia sea construido más. En el nombre de Jesús hemos orado. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.